raza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente en Aimboño, Yaiba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Bueno, llegamos a la iglesia de Caballero. Un hermoso lugar, realmente. Si mostramos la iglesia. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo le va? Bien usted. De Un gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Soy del consejo de la parroquia. Bueno, si se pueden presentar de la Sí. gente. Yo soy Hermes Brito, acá miembro también de la comisión pro festejo y también pro refacción del templo hace ya bastante tiempo. Hemos refaccionado el templo. Entonces, por esos datos que estoy con ustedes y estoy también acá con la hermana que se puede presentar. Yo soy la hermana María Gloria, soy de la congregación Hija de Santa María de la Providencia, se nos conoce más como Guaneliana, y estamos acá en Caballero desde 1989, que estamos trabajando en la pastoral con el párroco Nelson Martínez, que hoy no se encuentra, pero estamos nosotros para recibirle a ustedes también, así que bienvenido a todos. Gracias, hermana. ¿Qué tal? Buen día, yo soy María Margarita González, soy del consejo económico de acá de la parroquia. Hace 4 o 5 años que estoy ayudando, colaborando, y estamos en representación del padre Nelson porque él en este momento tiene otro compromiso y no pudo estar con nosotros. Bueno, le Así que- mandamos un gran saludo al padre Nelson, ¿verdad? Nelson Martínez. Nelson Martínez, y vamos a arrancar esta charla y esta información histórica, ¿verdad? De un templo. Le dicen templo, iglesia, capilla. Iglesia. Hoy está Iglesia. como Sí. iglesia, la iglesia de Caballero. Sí. Parroquia San Luis Gonzaga. Parroquia. San Luis Gonzaga, que dependemos de la diócesis de Carapeguá. ¿Y el patrono o la patrona? Y San nuestro Luis patrono Gonzaga. es San Luis Gonzaga. Gonzaga. Gonzaga, es un santo italiano. Entonces, lo tenemos un joven santo, es patrono de la juventud universal. Tenemos a y es muy milagroso porque los jóvenes acuden para pedirle su bendición y su milagro también para ayudarle, especialmente lo del colegio, que muchas veces ellos
vienen a pedirle para que le ayude en su formación especialmente. Cuando hablamos de la historia de esta iglesia, ¿en qué año se construye? ¿Cómo arranca eso? Y La fundación inmediatamente también. después de la fundación del pueblo, en el año 1903 se puso la piedra fundamental. Y para esa ocasión vino el general Bernardino Caballero con su hermana Susana para poder poner esa piedra y donar también para que empiece la construcción. Que en 1913 más o menos ya se pudo habilitar ya la iglesia. Después de 10 años aproximadamente. Y en 1915 se terminó Se prácticamente, porque ahí está la fecha exacta que se terminó la iglesia, así que en 1915 se terminó y estamos hablando con Don Brito que dice el primer nombre que se le quería dar era Niño Jesús a la iglesia. Pero como donó este lugar el señor Luis Patrick, que ayudó a independizar a Caballero de Huituní, fue el que sugirió también, como su santo patrono era San Luis Gonzaga, él propuso también para poner nombre San Luis Gonzaga y entonces se llevó a voto eso y ganó San Luis Gonzaga, por eso lleva ese nombre. ¿En el año? Y más o menos en el año cuando se inició la iglesia. 1903. ¿Cómo ingresar? Sí, adelante. Permiso. Sí. Y ahí está la fecha exacta que se llevó a cabo, 1915, por la puerta. Acá se ve. Sí. No sé si va a poder mostrar, Santi. No sé si... Acá está, mira. Ahí. Ay, perdón. Ahí está el... Es un bloque de hierro, parece. Sí, 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 Que es de la época. que era la- que es la época Mira un poco. que se construyó la iglesia, ¿verdad? Porque sus... Lo que más impresiona son estos pilares de madera, estos son un deumí Urundeyuni. que se hizo a mano, labrado por los carpinteros de la época. Mira un poco. Y se mantienen en Sí, y perfecto estas son estado. las primeras sillas que se puso aquí en las iglesias porque los otros son más nuevos. Estos son los antiguos, digamos, desde aquella Que cada época. familia donaba. Por eso hay varios modelos. Y Ahora tiene me doy su cuenta de nombre. los modelos. Sí, Sí, hay algunos modelos que varían por eso. Porque cada familia traía estos son los su antiguos, donación. los bancos. Y los de está adelante ya son nuevos que hace Claro poco que se donó. se claro. nota Sí, Diferencia. la diferencia. exactamente. Una iglesia bastante agradable en su arquitectura, Sí, sí. entra mucho viento. Está en una altura también. Sí, están en Sí, la esta altura es la de más alta de Caballero. la parte el de lugar la más iglesia. Sí. Muy lindo. Y además, estos pilares, hace por lo menos 20 años que teníamos que quitar ya. Para que vamos a poner en silencio tu teléfono. Parece Te está... que están ¿Quién te está hinchando. mensajeando? No, y seguramente saben que vos viniste, entonces están aquí, escucha, ¿eh? ¿Escucha? Muchísimas- ¿Escucha? Para que vamos a poner en silencio. Vamos a poner- ¿Escuchan? Sí, pasó. Bueno, adelante. Por favor, acércate. ¿Eh? No, vamos a poner en vibrador. ¿A qué? No vaya a parar, no vaya a parar, espera que. Ahí, Sí, ahí vamos a poner. Ahí está. Vamos a poner en silencio ya. ahí ya está. Bueno. Muchos mensajes están llegando. Le decía que 20 años atrás el obispo, en esa época, el monseñor Celso Yegro, Sí. nos dijo, ustedes esperan que se caiga su techo encima de ustedes para reparar esto. Inmediatamente tenemos que reparar, porque se está hundiendo ya el techo. Había sido que algunos pilares se estaban hundiendo y nosotros no nos dimos cuenta porque éramos del lugar y... ¿Y quién se dio cuenta de y eso? El obispo. El obispo de aquella época, ahora ya fallecido. Empezamos a trabajar, el proyecto era de 60 millones y el ingeniero quería cambiar esto. Quería cambiar las Quería columnas. cambiar las columnas del techo por algo metálico, la estructura metálica.
Claro, teniendo en cuenta el contenido histórico estaría muy mal, ¿verdad? Y yo cuando llegué por primera vez en Caballero, yo soy de otro lugar, hace 33 años que estoy acá. Estás viviendo en Caballero. Soy más caballero que otro, ¿verdad? Pero ¿De dónde? Yo soy de Cacupé. De Cacupé. Entonces le dije al ingeniero, yo cuando entré acá me impresionó estos pilares. Sí. Por favor, te pido para que podamos, si es que se puede salvar, para salvar. Y se salvó. Y pudimos salvar con algunas herramientas de esa época y pudimos alzar, sostener cada pilar, excavar, cortar la parte que está destruido y cargarle piedra. Es por eso que tienen estos pilares, Sí. esta base. Tiene una base de piedra adentro y después esta estructura de hierro y cemento. Entonces, de esa forma, cada pilar se hizo para que se pueda salvar. Nuestro proyecto al inicio era de 60 millones, ¿En cuánto terminó ese proyecto? 120 millones. El doble. Pero cambiamos el techo, cambiamos muchísimas cosas, ampliamos el atrio, no tenía. El atrio que enfrente donde estuvimos hace rato, Sí. ese no tenía. Había el cimiento. Una entradita esas. Sí, se llama atrio. Sí. Tenía cimiento, pero hasta ahí nomás. Y completamos también esa parte. Estuvo con nosotros el padre Cirilo Martínez, que era el hermano de este actual padre también que está con nosotros, de Nelson, el hermano de Nelson. Les pregunto acá a mi equipo y les pregunto también a ustedes que me vayan ayudando. ¿Recuerdan ustedes una iglesia con pilares de madera? Yo recuerdo la iglesia del presidente Franco, que es totalmente de madera, ¿verdad? Yaguarón, los pilares. Pilares, ¿verdad? No recuerdo muy bien, hermana, usted Yo no recuerdo porque muy poco. De Capucú también tiene de madera. de madera. Muy pocas iglesias Muy tienen poca estos iglesia, pilares de muy poca madera. iglesia, sí. De Cacupé el antiguo era de material, tenía pilares también así, pero era de material. Pero gracias a Dios que se pudo terminar y mantener hasta hoy día con esta originalidad, ¿verdad? Y le da cierto atractivo y el valor histórico, ni qué decir. No, ni qué decir eso, es espectacular estos pilares, pareciera ser que son insignificantes, el tamaño. Que hace todo en una casa, ¿verdad? El pilar principal es lo que hace todo, porque sin el pilar uno no va adelante, como la casa en el hogar también, papá y mamá el pilar de la casa y así también el pilar de la iglesia o de una casa, ¿no? Y podemos decir que somos los pilares del Paraguay también, haciendo cada uno lo suyo. ¿Verdad? Más todavía. Mucho Los jóvenes hacemos cada uno. son los pilares de nuestro país, ¿verdad? Que es muy importante motivarle a los jóvenes para que puedan llevar nuestra historia más allá de la frontera también. Las iglesias tienen mucha historia, dejando por un lado la religión y separando la religión de la historia y la arquitectura. Las iglesias tienen muchísima historia, Así que van de la mano, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero hay muchas personas que recorren las iglesias por lo arquitectónico, ¿verdad? O por lo histórico. Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros es muy lindo mostrar todo lo que encierra, la historia que encierra una iglesia, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Acá tenemos historia, arquitectura, De todo un poco. de tenemos. todo un poco. Y veo también un altar de madera. Sí, ese el antiguo, digamos, el altar principal es el más antiguo de su inicio que se hizo porque ese es nuevo. Este es para el trienio de la juventud, nomás se mandó construir este Retablo. altar, digamos, retablo para San Luis. Pero el antiguo, aquel es su lugar. Allá donde está el crucifijo, ahí estaba antes San Luis. Y después se Ese cambió. altar, hermana, es Desde que se inició, digamos, no sé, el año mismo no sabemos. No se sé si- inicia en 1903, como Sí, nos habían contado. Sí, Sí. 1903. Y debería ser de esa época. O sea, Y más o Al menos. terminar. 1915. Más o menos, seguramente se puso ese altar. Ese altar mayor es el original. la puerta de la iglesia tiene la inscripción 1915. Sí. la El altar no tiene ningún lado, no llegaron a investigar. No tiene. No tiene. No dejaron ahí. No dejaron el año que se hizo. ¿Podemos Pero- sí, pasar pueden pasar a mirar.
porque es totalmente de madera también. Es muy lindo. Sí. Pero esta parte, este y este es nuevo. Esta parte es abrazarse con Cristo Jesús, es por el trienio de la juventud que se mandó a hacer y el retablo de San Luis de hoy. Ahí está el santo patrono. Sí, este es el santo patrono. La ciudad de Caballero. Sí, y que se mandó traer de Italia especialmente para poner aquí como santo patrono, que don Luis Patri mandó traer. Sí, pasa. Y este altar, el más chiquitito, es de donde está Jesús de Eucaristía. Ese aparte, por eso se tiene ese altar chiquitito y este es el altar mayor, digamos. Las sillas Son antiguas. antiguas también. El lugar del Santísimo también es antiguo, siempre se ponía en ese lugar. Después nomás vino a Pasó quitar, sí, después. O sea, a más o menos 20 años atrás también, cuando estuvimos haciendo la refacción, también se cambió de lugar, porque vino esa orden de cambiar. Hay Sí, que porque en quitar. los primeros tiempos el altar principal, digamos, del Santísimo era el centro. Y después vino una orden, digamos, del Vaticano que el Santísimo no tenía que estar en el centro, sino que tenía que estar a un costado para que se le pueda adorar mejor la gente y no invadir la parte del altar mayor. Por eso que se cambió, entonces, por esa razón que se le mandó a construir ese aparte el altar del Santísimo y se quedó originalmente como era antes. No solamente se puede apreciar la arquitectura de esta iglesia, si puedes mostrar, Santi, las imágenes desde la iglesia mirando las ventanas, ¿verdad? Se ve que estamos en una altura, acá se puede apreciar mejor, y es bastante agradable estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Nos dijeron en el lugar más alto de Caballero. Estratégicamente construida la iglesia también. Sí, porque el plano también es copiado de una ciudad de Italia, Venecia. Ya. Es por pedido del señor que donó la tierra acá, Luis Patri. Y alrededor de la estación, si ustedes se dieron cuenta, hay ahí dos plazas, uno enfrente y otro atrás, Sí. en forma de rombo. Las dos plazas forman un rombo. A eso no nos dimos cuenta. Sí, y las cuadras que están alrededor también son triangulares. O sea, esa parte es lo que él pidió para que se copie de Venecia. Entonces con las imágenes aéreas Se puede notar. vamos a poder notar eso que Sí. nos estás contando. Exactamente. Y este también donó el predio de la municipalidad, del mercado, del matadero, todo donó para que se pueda construir. ¿Repetimos el nombre de la persona? Luis Patrick es Luis Patrick. el dueño, sí, era el dueño del lugar. Y Descendiente italiano. Él era lo italiano. Mandó trazar el pueblo y llamó a los interesados que en términos de 6 meses, si se presentan, entonces él le va a donar también. Y con la condición de que construyan en un plazo de 1 año. Si no construían, le sacaban de vuelta las tierras. No, le cobraba nomás. Ah, ya les cobraba la Pero de forma gratuitamente le daba, y la condición era que tenía que tener 4 metros de frente, por eso las casas son muy altas. Y eso era la condición de él, para darle en forma gratuita. Era su pedido. Era su pedido, para que haya más, o sea, que el pueblo crezca más rápido y que sea más lindo también, para él pensaba seguramente. ¿Y qué se sabe de la historia del señor Luis Patrick? Y él es un terrateniente, tenía muchas tierras en el Paraguay. ¿Viene de Italia en qué año aproximadamente? Y se dice de que proveyó él de insumos, o sea, de mercadería a los que estaban ya en la guerra del 70. Del 70. Y
Por eso digo de que seguramente antes de la guerra ya estuvo por acá. Y Pero- tiene una estancia grande, según cuentan, sobre el río Paraguay, no sé en qué lugar, pero ya tenía su finca afincado ya en Paraguay. ¿De Italia viene a Caballero? No, a Paraguay. Viene a Paraguay, Sí, acá- provee... ¿Qué provee? Provisiones. En la guerra del 70, provisiones. Provisiones, sí. Y Alimentos. después se ubica en Caballero, se radica. Y acá también tiene su lote. Tenía acá su lote y este lote era de él. Seguramente que compró de paso también trabajando. Y esa es la historia de él. Eso es lo que se sabe. Con nuestro pueblo. Mira. Es lo que se sabe. Y hay una avenida allá enfrente del ferrocarril que lleva su nombre, Boulevard Patrick, Luis Patrick. Y figura en la municipalidad como Porque en Boulevard ese Patrick. entonces Caballero no era todavía Caballera, era Isla Galán, que dependía todavía de Ubutumí. Después, Isla Galán. Isla Galán se llamaba este lugar. Después, en 1901, se independizó de Ubutumí como de, Poder Ejecutivo. sí, Y pasa a como ser- distrito, digamos. Sí, pero antes de eso pues siempre hay las gestiones para poder instalar acá un pueblo. Y entre esas gestiones estaba Luis Patrick donando esta tierra y también... Fue fundamental la presencia De- entonces del señor Luis Patrick Sí. en las tierras de Isla Galán y la Galán, para independizar a Isla Galán de Ubutumí. de Ubutumí y llamarse Caballero, General Bernardino General Caballero. Bernardino Caballero. Sí, general. Y la estación era Caballero nomás, antes Sí, de que porque se funde. en muchos lugares no se habla de Bernardino No, no. Caballero, se habla de Caballero nomás. Y después recién en el decreto figura General Bernardino Caballero. Y vive envuelta en un sopo. Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. Venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, del cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Daika tumo ai kove voshe landereje Cago en betere hi ante masebe ajai korei Corazón se shembo tarobata derejia pensaron Ay kuaporando yandere saraima pashewi Cu estrella mi impi Piamo vedete Caro mi impiva De lleve Con Claro, la música es libre, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis y sin consumir datos. Comprá ahora el pack 15 días que te da 3 GB para navegar, Claro Música Libre y WhatsApp gratis por solo 30.000 guaraníes. Si tenés Claro, tenés música. Te salma
sino se consola. Él es de Huicuí, De Uruguay. Bernardino Caballero. Sí, es combatiente de la Guerra Grande Sí. y estuvo cerca del Mariscal. En el campamento Ascurra de Cacupé estuvieron ellos acampando. Y le mandó el Mariscal en una misión acá, en Caballero, o sea, detrás de los aliados, para rescatar a unas 600 mujeres, niños y ancianos también. Viene Bernardino Caballero Y acampó acá, justamente acá, en este lugar, esa noche. para Que- rescatar a 600 niños, que estaba entre viniendo, mujeres y niños. que llevaba el ejército brasileño, él detrás de él. Pero acampó acá esa noche Sí, y al día siguiente le alcanzó en Diarte, en una picada Diarte, acá, cerca a 22 kilómetros de acá. sí. Y ahí hubo una batalla grande, y ahí pudieron rescatar a estos compatriotas nuestros que se llevaba como prisioneros. Eran 400 mujeres, y no, 4.000 mujeres y 1.000 niños. Muchísima gente. Y le mataron a los brasileños, una guerra muy grande, pues, o sea, una batalla muy grande. Y ahí ellos se aprovisionaron a través de la indumentaria de los brasileros, de la mercadería que llevaron al Mariscal en Ascurra, Mariscal López. Y de eso ellos empezaron otra vez a vestirse porque estaban ya. Bueno, esa es una historia de que el general Bernardino Caballero pasó por acá. Y en 1903 también vino acá para colocar esa piedra fundamental de la iglesia. Es por ello que se llama la ciudad. No. Antes ya tenía el nombre de General Caballero. Porque en 1901 Sí. ya hubo el decreto con el nombre de General Caballero. Y en 1903 recién acá se colocó la piedra fundamental de la iglesia. Y ahí nace. Con él y con su hermana Susana, que vino acompañándole. Y ahí empiezan a construir la iglesia. Es una historia también sobre el general Caballero por Caballero. Ahora tenemos ya un poco más clara la película, ¿verdad? Sí. De la historia de esta ciudad, La ¿verdad? estación se instaló acá antes de que sea General Caballero, antes de que sea pueblo el Caballero. La estación se instaló en Isla Galán, en la compañía Isla Galán, y se le puso el nombre de Caballero, Estación Caballero. Claro, ahí es donde ya pierde la palabra Bernardino y queda solo en Caballero, Estación Caballero. Antes, Antes. mucho antes, cuando el general Caballero era presidente de la República, se amplió el ferrocarril acá, de Paraguarí hacia Villarrica. Sí. Se instaló acá una estación de ferrocarril En Isla Galán. En Isla Galán. Se llamaba Caballero. No sabemos por qué pusieron Caballero ahí. Por Isla Galán o por el general Caballero. Pero tenía el nombre de Estación Caballero. Que hasta hoy está así. No, ahora ya está Estación General Bernardino Caballero. Ah, se cambió ya. Se cambió ya. ¿Cuándo se cambia en eso? el letrero. Y después de 1901, después de que Ahí está. haya independizado de Bitumí, ya tiene ese nombre en el decreto que le había hablado. Porque ahora el 30 de agosto se cumplió 117 años de la fundación del pueblo Caballero. O sea, de la independencia. Sí, de la independencia, digamos. De Bitumí. 117 años, sí. Porque en 1901 pues se independizó. Sí. Por eso hace poco se hizo la fiesta, se festejó. Y la Entonces, fundación sí. se recuerda El 30 de agosto. de 1901. 1900. Así mismo. Bueno, estamos contentísimos de poder unir Investiga. y hilar toda la historia, ¿verdad? Que encierra a Caballero Pueblo, como le dicen hoy. Sí. Caballero Pueblo. Caballero Pueblo. Eso se le conoce más por la música de Emiliano de la Fernández, ¿verdad? Sí. De Guavirapote, Sí. que es donde dice Caballero Pueblo. Y de ahí se le conoce más a Caballero por Caballero Pueblo, por Emiliano, por su canción. Porque
la chica a quien le escribió Emiliano, no queda aquí lejos, Guavirá, un lugar. Compañía de Guavirá. Compañía de Guavirá de Caballero, donde él le escribió a esa chica, entonces se inspiró acá, por eso que él le describe cómo es Caballero y que en Guavirá le conocía a esa joven, ¿verdad? Una historia fantástica. Sí, también. Que nos contaban Sí, los hermanos Acuña. y sí. La última vez que vino la señora a quien le escribió Emiliano fue en 2011, que estuvo aquí la señora contando su experiencia, que ella hasta le mintió, dice, a Emiliano, diciéndole que ella se llamaba Dominga, siendo que su nombre era otra persona. Y entonces ella, para no decir quién era realmente ella, mintió a Emiliano para que no ponga su nombre en la canción. La señora Carmen Grance, ¿verdad? Sí, Carmen Grance. Comentando los hermanos Acuña. Así mismo. Exactamente. Y estuvimos hablando de esa historia. Entonces, es un gusto para nosotros poder contar esta historia y poder develar ya el misterio, ¿verdad? De por qué Caballero Pueblo. Porque no somos Sí. del lugar, Pero sí, la historia... Una excombatiente, Martín Román Todavía Aguiar, fue lo que a mí me contó toda esta historia. Excombatiente. Sí, ya fallecido. Así es que a los caballerenses le pido disculpas. Así es que en algunas cosas omití algunos datos, ¿verdad? Pero yo le pongo a don Martín, ¿verdad?, como referente de esta historia. Todo el mundo le conoce a don Martín Román Aguiar. Así es que gracias también a él que conocemos esta historia. Gracias, Bicho. Muchísimas gracias. Igualmente. Hermana, Gracias, señor Orlando. Un gusto. Bienvenido por haber venido por aquí también. gracias, hermano. No te quiere decir Bicho, la hermana, ¿eh? No me quiere decir bicho. Señor Orlando me dijo. Señor. Pero me puede decir bicho, hermana. Pero a mí me encanta llamarle por el nombre a las personas, porque viste que para nosotros como iglesia el que fue bautizado tiene que tener un nombre, no el nombre de un animal. Sí. Y por eso a mí me encanta llamar Vení por hacia el acá, nombre. hermana, porque se está por volver loco ya nuestro compañero. Ahí está, así que lleva, que trae. Ahí ya está tranquilo él. No, y por Lo eso que a sufrió, mí sí. me encanta saber y conocer a la persona, porque si uno le conoce el nombre de la persona, le conoce a la persona. Cuando me iba a casar, le digo al cura párroco, ¿verdad? Ajá. Que me iba a casar, que me diga bicho, Ajá. ¿verdad? Porque yo no está acostumbrado. reconozco mi nombre. Hace más de 20 años se me dice bicho, ¿verdad? Claro. Y me dice el padre Fermín, me dice, yo no le puedo llamar a usted como bicho. Ajá. Yo tengo que llamar a usted por su nombre. Claro. Entonces era Bicho y María José. Era el tema que yo Claro. tenía en mi casa. Dice, no, es Orlando y María José. Y Exactamente. como no reconozco mi nombre, por eso cuando me dijiste señor Orlando te miré así. Ajá. ¿Verdad? Por eso yo le pregunté antes, porque a mí me encanta llamar a las personas por el nombre. A mí no me gusta así. Tiene un apodo, yo le pregunto el nombre y le digo el nombre. Nunca le llamo por el apodo. Señor Bicho tampoco. No. Muy bien. Don Orlando. Gracias, hermano. Muy amable, un gusto. Bueno, igualmente, cuando quiera, bienvenido a Caballero. Ahí está. Orlando va a venir. Sí, ahí le esperaba a Don Orlando. Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí. Con la sonrisa tibia de un río manso, de don Jacinto y su dulce canto, estironeando su mandilí. Mezclando dos idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9.
The New Super Powerful Note. El Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Vries. Mezclando menta y para y guardo para la suerte un cabureí. Mi fresco tereré ya está preparado. No importa lunes o si es feriado, no importa el día si está nublado. Natajupi mi mano en la visera, Catambollo ya se embarca a mí. Al gran Emiliano y a su 13 tuyutí. Al Maracafú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Vries. Al Maracafú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Vries. Echó mi guitarra. Yamila, cierto. Pero ¿Qué es me lo que pasó? perdona porque nacimos en En la misma fecha, te perdono porque mira que ¿Cuántos años tiene esta guitarra? esta guitarra tiene 10 años que yo tengo. Traje Sí. de España. ¿Se echó alguna vez? En la vida, jamás. Mi señora sabe cómo le atiende a este. Ni un segundo nos deja mirar. A este le toca mejor que a tu señora. Claro que sí, pero ¿y sabes qué? Hoy qué pasó? Yamila, casi me dejó sin el pan y sin la torta. Pues sin esto, pues yo qué voy a ganar. Echó tu guitarra. Echó mi guitarra, sí. Ella se... Cuando Yamila de pesa la remendada y pues, ahí está hablando de instrumentos. Remanó también. No, vámonos, vamos. Qué gusto. Ya estamos. Vamos a almorzar ahora en la casa de la señora Marlene. ¿Cómo pasar tu cocina? ¿Vas a mostrar? Vamos, ahí queda tú. Aquí. Oye, mamá, ve la de mi ¿Eh? ¡A la puta! Vamos, ahí está, la luz. ¿Dónde más? Cocina. Muy buena Mandillón, ahí más mandillón, ensalada. Ahí la milanesa. Todo esto. Acá, ahí está la milanesa. Sí, señor. ¿Estás haciendo con él? Estoy haciendo todavía. Ya. Te voy a mirar a mi mano primero. Hoy toca todo, tío. Hoy tío Bicho va a hacer milanesa y próximamente vamos a hacer videos de cocina. ¿Estamos? Calla, ¿eh? Bueno, pues. Bueno, también lo pegas. Con él. ¡Qué bárbaro! ¿Viste? ¿Te fuiste? Sí. Vamos a cargar la batería, ¿verdad? Sí. ¿Vos tenés la otra? O sea que una es lo que está descargado, creo. Una y esta está al 44. Entonces... Ah, bueno. Sí. Ya paró, ¿no? Ya está. Ya está, ¿sí? Ya estás ahí, fotógrafo. Bueno, ya. Vamos a preparar las mesas como caliente. Ya estás ahí, modista también, otro. Sí. ¿Conoces otro? Sí. Ya está ahí, fotógrafo. ¿Quieres te sacar la bandera? Ya está ahí. Ya está. Espera. Me llevo la mesa. ¿Quieres que lleve una Acá. Y así puedo entrar al lugar. Ahí. ¿Vamos a entrar acá? Sí.
Muchas gracias. Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Carga 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. Bueno, ya estamos en la sobremesa, ¿verdad? Descansando después de toda la mañana de grabación. Agradecerte nuevamente, Marlene, por tu hospitalidad, por recibirnos en tu casa, por recibirnos en este almuerzo y ahora presentarle también al dueño de casa también, ¿verdad? Si te presentás vos para la gente. Bueno, yo soy el ingeniero Cirilo Antonio González, soy el esposo de la señora Marlene, dueño de casa. Estamos a las órdenes para alguna consulta que le pueda ser útil y que yo pueda responder, ¿verdad? Ingeniero, estuvimos hablando recién de la historia comercial de Caballero, ¿verdad? Que fue un pueblo comercialmente hablando muy activo y con mucho tráfico de mercadería. Así mismo es. La historia reciente nos cuenta que Caballero era uno de los principales centros comerciales de la zona, ya sea del departamento de Paraguarí como también de cordillera. Prácticamente la mitad de la cordillera bajaba acá en la época del ferrocarril con sus productos y gran parte del departamento Paraguarí. Esto era un lugar muy próspero, comercial, industrial. Acá ya había las grandes aserraderas de la época, las de Motagua, a lo mejor uno de los primeros en el país. Se exportaba directamente en el ferrocarril del Caballero hacia la Argentina, distintos productos. Los comercios eran florecientes, según nos cuentan nuestros padres, ¿verdad? Era el centro de la parada obligatoria, desde Coronel Oviedo. La gente ya entraba ahí porque le era más fácil. Bueno, acá no se cruza el río Tedicuarija. ¿Por qué Caballero era la parada obligatoria de toda la región? Por la ubicación misma. La gente de la cordillera, por ejemplo, podía bajar una parte en la época del ferrocarril en Ipacaraí, por el ferrocarril. Y lo que están, o sea, ya para estos lados ya era la parada del ferrocarril ya en Caballero, ya le quedaba mejor esto. Y gran parte del departamento de Paraguarí, desde Roque González, Cabuco, todo llegaba a Caballero por la distancia mismo. Y entonces, también había mucho comercio entre Oviedo y esta zona, por la cuestión de madera. Había un gran comercio en ese aspecto prácticamente también con el departamento de Caguazú, ¿verdad? La ubicación geográfica de Caballero y el ferrocarril. Sí. Permitió eran los que conjugaban perfectamente para que Caballero sea el centro de todo. Exactamente. Ustedes van a ver casas grandes. Sí. Eran casas comerciales, muchísimas ya están prácticamente demolidos, están otros cayendo. Entonces vino posteriormente a pique una vez que se hayan construido la ruta 1 y 2. Entonces se dejó prácticamente utilizar comercialmente el ferrocarril. Entonces la gente, los comerciantes con visión, ¿verdad?, se trasladaron a otros destinos, ya sea Asunción, hacia Cazapada, Villarrica,
otro lado. Entonces, la creación, ¿verdad? De la ruta 1 y ruta 2 pone el final comercial y floreciente a la ciudad de Caballero. Que siempre todo progreso tiene su lado positivo y negativo, ¿verdad? Así mismo. Y el progreso de la ruta 1 y 2 no fue de provecho para Caballero. No fue de provecho, no se fue. Comercialmente no fue. Y inclusive poblacionalmente todo vino abajo. La gente se fue de Caballero. La gente se fue a buscar la plata a otro lado. Se fue a buscar, exactamente. Y en los últimos años, 15 años atrás, por ejemplo, en la época del algodón, Caballero era bastante bueno. Acá se llena de carretas que venían las compañías. Esa fue la última época floreciente del Caballero. Sí. Con el algodón. Con el algodón. Y eso en el 90, 91, hasta 90, 91, 92 tal vez. Y eso era un rubro alternativo que hacía mover toda la comunidad, ya sea los dueños, los que trabajan, los jornaleros, los comerciantes, los pensionistas, de todo. ¿Y eso termina en el 92 más o menos? 92, 93. ¿A causa de qué termina? Terminó el algodón porque por falta de un apoyo del gobierno, por los mercados internacionales, pues no magnificó el gobierno que el algodón hacía mover 6-7 meses directamente dinero. Y al terminar el algodón no hubo un rubro alternativo que le supla. No existe. Entonces no hay trabajo en el campo. Bueno, gracias, ingeniero. Gracias por contarnos esta parte de la historia de Caballero y por recibirnos en tu casa también. Cuando guste.